Feliz día a todos los discentes de las asignaturas de la asignatura Acciones Constitucionales se que se da en dos cursos de la Universidad de Córdoba, en los dos cursos de noveno semestre. Eh, el tema que vamos a tratar de manera virtual, pues por las razones que ya se conocen, es que el tema de la pandemia es que corresponde desarrollar las clases de forma virtual. La clase tiene que ver con la acción de tutela. Sin embargo, eh, unos, unos primeros 10 minutos o quizás menos los vamos a destinar para terminar de completar un tema que en uno de los cursos no se desarrolló del todo. Es decir, recuerden el tema de los criterios de la Corte Constitucional para determinar derechos fundamentales. Hay un curso que lo desarrollamos todos esos criterios. En otro curso de acciones constitucionales quedó pendiente algunos criterios, no lo desarrollamos todo, entonces vamos a desarrollar esos criterios, los que faltan. De, eh, no nos vamos a tardar mucho tiempo y entonces continuaremos con el tema de la acción de tutela. Entonces, habíamos dicho que la Corte Constitucional, pues, eh, los criterios que ella ha establecido para determinar si un derecho es fundamental o no, han sido los siguientes. Un primer criterio, que son derechos fundamentales, los derechos de aplicación inmediata. Y esos derechos de aplicación inmediata que están en el artículo 85 de la Constitución Política. La Constitución Política señala en su artículo 85 los derechos que son de aplicación inmediata. Artículo 85 dispone lo siguiente: son de aplicación inmediata. Observen, aquí está, son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos. Hace un listado de artículos que consagran los derechos que son de aplicación inmediata. Entonces, según ese criterio, son derechos fundamentales todos esos derechos que según el artículo 85 son de aplicación inmediata. Otro criterio para determinar derechos fundamentales que ha señalado la Corte Constitucional son los que gozan de un plus para evitar su modificación. Y esos que gozan de un plus para evitar su modificación son los que están establecidos, son digamos son todos los del capítulo 1 del título 2 de la Constitución, pues ese plus con que cuentan esos derechos para evitar su modificación es el establecido en el artículo 377 de la Constitución. Concretamente es el mecanismo del referendo derogatorio. Entonces, ese plus para evitar su modificación, repito, es el referendo derogatorio. Derogatorio que está en el artículo 377. Según este artículo, si el Congreso modifica algún derecho, que se encuentre en el capítulo 1, derecho que se encuentre en el capítulo 1 del título 2, los ciudadanos de este país pueden activar un referendo derogatorio para derogar esta reforma
esta reforma o la reforma que el Congreso hipotéticamente pueda realizar a un derecho de los que están en el capítulo 1 del título 2. Concretamente dice el artículo 377, deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías. Aquí señalan las condiciones para que se pueda solicitar ese referendo, para que se realice ese referendo, y los presupuestos para que se entienda aprobada, o mejor, para que se entienda derogada la reforma constitucional a través de un referendo derogatorio. Esto los habíamos señalado en una clase presencial en los dos cursos, recordando simplemente que a la luz de este criterio que se adiciona al criterio anterior, pues que digamos de acuerdo al criterio anterior de que son derechos fundamentales los de aplicación inmediata. ¿Qué pasa? Que este artículo 85, al señalar cuáles son los derechos de aplicación inmediata, se refiere, todos esos derechos de aplicación inmediata están en el capítulo 1 del título 2, solo que todos los derechos de ese capítulo 1 no son de aplicación inmediata. Hay unos que quedan por fuera, como por ejemplo el derecho al trabajo, que está en el artículo 25, el derecho al asilo, que está en el artículo 36, por ejemplo el derecho de asociación, que está en el artículo 38, el derecho de sindicalización, que está en el artículo 39. Estos derechos no son de aplicación inmediata. Estos derechos no son de aplicación inmediata según el artículo 85. Observen ustedes. Artículo 85. Artículo 85, se me perdió el artículo 85. Veamos. Aquí está el artículo 85. Observen ustedes que el artículo 25, que consagra el derecho al trabajo, no está en este listado del 20, 21, 24, 25, no está el derecho al trabajo. El artículo 36, que consagra el derecho al asilo, tampoco estará. Del 34 salta al 37 el listado de que hace este artículo 85. El derecho de sindicalización, que está en el artículo 39, el derecho de asociación y sindicalización, que están en los artículos 38 y 39 respectivamente, no aparece contemplado aquí como de aplicación inmediata. Entonces, según el primer criterio, no sería derecho fundamental, pero si lo miramos a la luz de este segundo criterio, como estos derechos también gozan de este plus para evitar su modificación, ¿de cuál plus? Del referendo derogatorio, entonces estos derechos también serían fundamentales. Recordar también que un derecho puede ser fundamental a la luz de varios criterios. Por ejemplo, aquí el derecho a la vida va siendo fundamental a la luz de este primer criterio porque es de aplicación inmediata, y también a la luz de este criterio porque está en el capítulo 1 del título 2 y por ende goza de este plus para evitar su modificación. El otro criterio que ha establecido la Corte Constitucional es el criterio de que son derechos fundamentales aquellos que tienen un reconocimiento expreso en la Constitución.
en la Constitución. Y de esa forma viene a tener como, entrarían a ser parte de los derechos fundamentales todos los derechos que están pues los derechos de los niños, porque el artículo 44 expresamente califica como derechos fundamentales ese listado de derechos que ahí prevé para los niños. Aquí observen ustedes, artículo 44 dice: son derechos fundamentales, vean, observen, son derechos fundamentales de los niños los siguientes: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, nombre, persona. Aquí hay una cantidad de derechos. Todos esos derechos son fundamentales para los niños, y es la única norma de la Constitución que habla de derechos fundamentales, en donde la única norma de la Constitución que utiliza la expresión derechos fundamentales. Ahora, se dirá que el capítulo 1 del título 2, tiene como epígrafe derechos fundamentales, de los derechos fundamentales. Pero ya les recuerdo que en clase anterior pusimos de presente que este epígrafe, o que ningún epígrafe de los epígrafes de los títulos y de los capítulos de la Constitución, eso no fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, y por eso la Corte Constitucional ha señalado que eso no tiene fuerza vinculante, y por ende que no es de recibo aquel criterio que en una época sostuvo el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que únicamente eran derechos fundamentales los que estaban en este capítulo 1, porque así se denominaba ese capítulo 1 de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional dijo: no, señores, este epígrafe no fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, sino por una comisión de esa Asamblea Nacional Constituyente, y eso que hizo esa comisión de la Asamblea Nacional Constituyente debió someterse a toda la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, cuestión que no hizo porque no les alcanzó el tiempo a la Asamblea Nacional Constituyente, y por ende eso no quedó aprobado. Esto que acabo de firmar, de que los epígrafes de la Constitución no son vinculantes porque no fueron aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente, y que por ende no es de recibo el criterio de que son solamente derechos fundamentales los del capítulo 1 y del título 2 por tener ese epígrafe. Eso lo ha sostenido la Corte Constitucional, por ejemplo, en la siguiente sentencia, en la T-002 de 1992, en la T-008 de 1992, entre otras sentencias. Ha sostenido eso la Corte Constitucional. Entonces, el otro criterio que ha establecido la Corte Constitucional para determinar derechos fundamentales son dice que son los derechos que son fundamentales, aquellos derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos.
derechos humanos. Este criterio lo ha sostenido la Corte Constitucional con fundamento en los artículos 5, 93 y 94 de la Constitución. El 5 es el que dice que la Constitución repito, el artículo 5 señala como principio fundamental de este Estado, como principio fundamental señala que el Estado reconoce la primacía de los derechos. El artículo 93 es el que consagra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En el inciso primero consagra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, habla de unos tratados o convenios que hayan sido ratificados. A la norma dice por el Congreso, pero hay que entender que es ratificados por Colombia, pues el Congreso no es el que ratifica los tratados, sino es el presidente de la República. Entonces, estos tratados que reconocen derechos humanos, cuya limitación, o mejor, cuya restricción no pueden hacerse ni aún en los estados de excepción, esos hacen parte, ha señalado la Corte Constitucional, que hacen parte de la Constitución. Y esos derechos que están ahí, o que están en estos tipos de tratados, también deben ser considerados como fundamentales. Asimismo, los tratados que también reconocen derechos humanos y ratificados por Colombia, pero que esos derechos puedan incluso restringirse en estados de excepción, es decir, que no hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, porque en bloque de constitucionalidad en sentido estricto, vuelvo a decirlo, solamente hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto las normas de tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos, pero que no se pueden restringir esos derechos humanos en estados de excepción. Eso hace parte de la Constitución. Los otros tratados, así estén ratificados por Colombia, así reconozcan derechos humanos, pero que esos derechos humanos se puedan restringir, que sí se puedan restringir en estados de excepción, pues esos no hacen parte de la Constitución. Sin embargo, la Corte ha dicho que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio, porque estarían en una jerarquía inferior a la Constitución. En todo caso, para efecto de si son derechos fundamentales o no, los derechos que están en esos tratados también serían derechos fundamentales. Y lo ha señalado así la Corte Constitucional con fundamento ya en el inciso segundo del artículo 93, cuando dice: los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Y porque el artículo 94 señala que los derechos y garantías contenidos en la Constitución, este artículo 94, los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales no deben entenderse como negación de otros derechos. Entonces, con fundamento en estas normas 5, 93 y 94, la Corte Constitucional ha llegado a sostiene que los derechos fundamentales son también los reconocidos en estos tratados y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Otro criterio, dijimos, son los derechos fundamentales innominados, es decir, aquellos derechos que no están expresamente
reconocidos en la Constitución, pero sí, pues no están expresamente reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero que sí están tácitamente o implícitamente en una norma jus fundamental. ¿Y qué es una norma jus fundamental? ¿Qué es eso de una norma jus fundamental? Pues una norma que reconoce expresamente derechos fundamentales, o que reconoce expresamente un derecho y que ese derecho sea fundamental, pues si esa norma implícitamente, tácitamente involucra otro derecho, ese otro derecho se entenderá como un derecho fundamental innominado. La palabra innominado, digamos, tiene que ver con las figuras jurídicas que están expresamente, que no están expresamente reguladas en normas jurídicas. Entonces, por ejemplo, los contratos innominados son aquellos que no están regulados en la ley, pero que las partes celebran las personas celebran, como por ejemplo un contrato de leasing. Ese no está en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Sin embargo, entonces, como no está tipificado en la ley, no está regulado expresamente en la ley, le llaman contrato innominado. Pues entonces ese lenguaje lo utilizan acá los constitucionalistas para decir, bueno, aquellos derechos fundamentales que no están así visibles de manera expresa en una norma, pues lo llaman derechos innominados. Y si están en una norma jus fundamental, es decir, en una norma que reconoce un derecho fundamental, pues entonces los derechos que están ahí tácitamente en esa norma serían derechos fundamentales innominados. Ejemplo de esos derechos fundamentales innominados, como ejemplos de esos derechos está el mínimo vital. Está el derecho a la seguridad personal. Y en este derecho al mínimo vital, cuanto a mínimo vital, la jurisprudencia de la Corte Constitucional pues le establece este mínimo vital dos dimensiones. Una primera dimensión tiene que ver como un derecho a la subsistencia digna. Se refiere al derecho a la subsistencia digna. Y una segunda dimensión de ese derecho innominado al mínimo vital tiene que ver se tendría como derecho al mínimo vital aquello que corresponda al núcleo esencial de los DEX, de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales, que como se sabe no son de aplicación inmediata, el núcleo esencial de ellos, cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho económico, social, cultural, se tiene afectado el derecho al mínimo vital. Se entiende que se afecta el mínimo vital. Ese derecho al mínimo vital en la práctica se tutela bastante
en los casos de mora, en el pago oportuno de salarios, pensiones o de licencias de maternidad. Aclaro, no estamos diciendo que únicamente se va a tutelar en estos casos, sino que en la práctica los casos que más suceden, que más sucede y en donde más se tutela el derecho al mínimo vital es cuando el empleador no paga oportunamente los salarios al trabajador, o cuando la administradora de pensiones o un empleador que tiene esa carga prestacional no paga oportunamente las pensiones al empleador, o cuando la respectiva entidad de seguridad social o incluso el empleador no paga las licencias de maternidad de forma oportuna. También, por ejemplo, se garantiza también este mínimo vital cuando se despide, cuando hay un despido injustificado a un sujeto de especial protección constitucional. Por ejemplo, a una mujer embarazada se le despide injustamente, o a alguna persona que padece alguna discapacidad o alguna enfermedad, por algún motivo está afrontando algún motivo de salud grave, o sea, serio, y entonces de manera injustificada se le despide, se le da por terminado su relación laboral. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, en esos casos procedería a amparar a esa persona su derecho al mínimo vital, y de contera también se protege el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, esos son los casos más recurrentes en donde está de por medio la tutela del derecho al mínimo vital. Ahora hablemos de la seguridad personal. Este derecho innominado se ha venido protegiendo como derecho innominado. Una de las primeras sentencias fue la sentencia T719 de 1993. Este derecho está tácitamente, el de la seguridad personal, tácitamente en los artículos 11 y 12 de la Constitución. El 11 es el que consagra el derecho a la vida, el 12 derecho a no ser objeto de una desaparición forzada, de tratos crueles, inhumanos. Entonces, el objeto de esta seguridad personal es pues que el Estado, a través de las instituciones competentes, le brinden una especial seguridad a una persona que afronta problemas de seguridad. Para que proceda este derecho a la seguridad, a la tutela a este derecho fundamental y nominado a la seguridad personal, la Corte Constitucional ha establecido que debe haber unas características, deben cumplirse unos requisitos, es decir, debe estarse en presencia de un riesgo para la vida, la integridad personal de la persona, valga la redundancia, y ese riesgo no es cualquier riesgo, no es frente a cualquier riesgo es que va a ampararse este derecho a la seguridad personal, a fin de que el Estado le brinde una seguridad especial, como por ejemplo escolta a un ciudadano, a una persona. No es cualquier riesgo, ese riesgo debe reunir unas características, como por ejemplo ser un riesgo específico,
ser un riesgo actual y ser un riesgo serio o grave. Específico es pues que esté, que lo esté, que por ejemplo esté determinado, o mejor, por ejemplo, si se trata de una amenaza, que la amenaza sea no para un colectivo numeroso o amplio de personas, sino que sea una amenaza directamente a la persona cuya tutela al derecho a la seguridad personal está pidiendo. O sea, por ejemplo, si ha presentado la acción de tutela Pablo Pérez, entonces que el riesgo tenga que ver con una amenaza que le han hecho a Pablo Pérez. No es, por ejemplo, una amenaza que alguien dijo, no, se amenaza, se va a interponer digamos, todos los docentes de la ciudad tal van a ser objeto de atentados contra la vida, y entonces eso es algo ya indeterminado y se requiere, o puede que esté una determinación, puede que esté determinado, pero no hay una determinación muy específica, debe ser en concreto para determinada persona. Debe ser actual, ese riesgo debe ser actual, o sea que no se va a decir que se va a pedir la tutela a la seguridad personal, que se le brinde, por ejemplo, servicios escolta, porque hace 10 años amenazaron lo amenazaron, entonces ahí no va a proceder la tutela porque no se está frente a un riesgo actual. Ese riesgo debe ser un riesgo serio, grave, pues, esa gravedad depende del objeto, o sea, del sujeto de quien proviene la amenaza, también de la clase de amenaza. No es lo mismo una amenaza que diga digamos el vecino que siempre ha sido amigo de una persona, del accionante, del que está pidiendo la tutela, entonces dice que lo va a matar, pero entonces es una persona que nunca ha tenido antecedentes penales, que nunca ha sido violenta, entonces eso no sería un riesgo pues grave. Eso obviamente va a concluir el juez que eso lo dijo en el calor de una discusión y que eso no tiene la connotación de grave. No es lo mismo un riesgo de eso que una amenaza la haga una persona que haga parte de un grupo al margen de la ley, y que eso se acredite. Entonces esos son los derechos, digamos, lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad personal como derecho fundamental innominado. Otro derecho constitucional, otro criterio para determinar derechos fundamentales, pues son los derechos, la conexidad, el criterio de conexidad. Vamos a ir borrando esto. El otro es derechos fundamentales por conexidad. Esos derechos fundamentales por conexidad, ¿a qué se refieren esos derechos fundamentales por conexidad? Pues este criterio significa lo siguiente, que se le extiende el calificativo, de fundamental a un derecho cuando con su violación o amenaza
se vulnera o se amenaza un derecho que sí es fundamental a la luz de los criterios anteriores. Es decir, estamos en presencia de un derecho que no es fundamental, pero que si ese derecho fundamental se afecta, la afectación, un derecho que no es fundamental, pero si ese derecho se afecta, consecuentemente el efecto colateral o consecuencial es que también se va a afectar un derecho que sí es fundamental a la luz de todos los criterios que hemos mencionado anteriormente. O sea, un derecho que puede ser fundamental a la luz de cualquiera de estos criterios, si resulta afectado o amenazado o violado como consecuencia de la vulneración de un derecho que no es fundamental a la luz de los criterios anteriores, pues entonces ese derecho se le extendería el calificativo de fundamental por conexidad, o sea, por la conexidad con un fundamental. Digamos que la Corte Constitucional venía estableciendo un requisito de esta conexidad, que esa conexidad no debe ser, no es hipotética, que no sea hipotética, sino que se debe acreditar. Es decir, eso no queda en el campo teórico, especulativo. Es decir, yo no puedo en una acción de tutela obtener la protección de un derecho por conexidad, diciendo por ejemplo, si yo pido la tutela al ambiente sano porque hay unos malos olores en este barrio, en el barrio en donde yo resido, entonces tutélenme el ambiente sano porque si esos malos olores persisten, a mí se me va a afectar la salud o la vida. Y eso queda apenas en el ámbito de la argumentación, en el ámbito teórico. No, se debe acreditar en el caso concreto que efectivamente esos malos olores han vulnerado o han afectado la salud de las personas, o que realmente tienen una entidad tal de que eso sí va a ocurrir. Pero eso no debe quedar solamente en la teoría, debe haber pruebas concretas de que eso está pasando para que se pueda entonces estructurar el carácter fundamental de un derecho de esa forma. Sentencias como por ejemplo la sentencia T719 de 1993 han tenido que ver con este tema de derechos fundamentales, de derechos fundamentales por conexidad. Disculpen, esta sentencia tiene que ver con derechos fundamentales innominados. Una sentencia de derechos fundamentales por conexidad es la fundamentales por conexidad. Es la sentencia T491 de 1992, entre otras. Vamos a mirar una que sea más reciente.
Por ejemplo, también está sentencias como por ejemplo la T 1321 del 2005 o la T 172 del 2016. Todas estas sentencias se refieren a derechos fundamentales que se protegen por conexidad o que se les extiende el calificativo de conexidad por conexidad. Y un último criterio para determinar derechos fundamentales, o de acuerdo a la Corte Constitucional, ella ha señalado, se puede decir que hay unos derechos fundamentales autónomos por definición jurisprudencial, es decir, porque la Corte Constitucional o la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sentado que determinado derecho es fundamental, autónomo, y que no, para predicar ese carácter fundamental no hay que conectarlo con ningún otro derecho. Un ejemplo de esos derechos es el derecho al consumo del agua potable. Derecho al consumo del agua potable. O sea, ustedes saben que el agua tiene varios usos. El agua tiene uso para el consumo humano, uso para, digamos, actividad laboral, para lavar vehículos, etcétera. Bueno, de tantos usos que se le puede dar al agua, la del agua potable, como es un uso para el consumo humano, para la supervivencia, en ese ámbito del agua potable, esa dimensión del agua potable, se tiene como un derecho constitucional fundamental autónomo. Usted para el juez, para proteger ese derecho, no necesita conectarlo con ningún otro derecho fundamental. Esto así lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la T 381 de 2009, la T 546 de 2009 y la T 091 de 2009, entre otras sentencias. También hoy en día la Corte Constitucional ha venido señalando que la seguridad social en salud es un derecho fundamental autónomo por definición jurisprudencial, así lo dijo en la sentencia T 760 de 2008. Entonces, esos son los criterios que ha determinado la Corte Constitucional para establecer derechos fundamentales. ¿Qué pienso? ¿Qué opinión personal tengo sobre estos criterios? Digamos, opinión personal. Bueno, que por lo menos este último criterio sería una discusión simplemente teórica, académica, es decir, que estos derechos son fundamentales de manera autónoma, de forma autónoma, que no hay que conectarlos con ningún otro. Pues realmente sería una discusión pues simplemente teórica, porque de todas maneras estos derechos, si se acreditan su afectación, pues de alguna forma va a quedar acreditado por lo menos la amenaza de un derecho fundamental, que si lo es a la luz de criterios anteriores, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud. Otra situación, ese es un primer aspecto en cuanto a opinión personal, o sea, que resulta, digamos,
intrascendente, o simplemente teórico, o con simple relevancia teórica, o con una relevancia simplemente teórica. El último criterio. Y otro comentario personal, otra opinión personal es que realmente la preocupación por establecer criterios a fin de determinar derechos fundamentales, eso también ha quedado hoy en día solo tiene relevancia en la teoría. ¿Por qué en la teoría? Porque hoy en día todos los órganos judiciales, bueno, para no incurrir en tesis absolutas, digamos, la mayoría de los órganos judiciales ya no niegan una acción de tutela con el argumento de que el derecho invocado no sea fundamental. Es decir, casi todos los jueces, casi todos, cuando resuelven una acción de tutela, no dicen no se va a tutelar este derecho porque no es fundamental. No, es muy difícil, para no decir que prácticamente imposible, pues, que no se logre establecer el carácter fundamental de un derecho, pues en alguno de estos criterios seguramente se lograría extender la naturaleza de derecho fundamental. Entonces, como esos criterios vienen a ser un catálogo tan abierto de derechos fundamentales, entonces los jueces ya no están utilizando como argumento para negar una acción de tutela a un derecho el ribete de que ese derecho no es fundamental. Entonces, en la práctica, lo que estamos viviendo en el derecho viviente es que ya esta discusión de qué derecho es fundamental o no es fundamental, pues en la práctica está resultando ya irrelevante. Entonces, tenía previsto de que esto lo iba a desarrollar en 5 o 10 minutos, pues en 10 minutos, y que continuaríamos ya con la explicación de la acción de tutela, pero realmente el tiempo pasó no fue el que tenía previsto, entonces por ende voy a dar por terminado esta primera clase virtual, la que entonces socializaré con el grupo que no ha visto que no vio de manera completa estos criterios de la Corte Constitucional para determinar derechos fundamentales. Entonces, la segunda clase virtual sí tendrá por destino a los dos grupos, a los dos cursos de acciones constitucionales de la Universidad de Córdoba. Cualquier pregunta, inquietud, algún comentario que quieran hacer sobre esta clase virtual, pues nos las hacen a través del grupo WhatsApp, y en la próxima clase virtual nosotros estaremos respondiendo esas inquietudes, esos comentarios. Asimismo,
como esto es bastante novedoso para mí, una clase virtual así a través de video, eh, cualquier sugerencia que deba tener yo en cuenta será bienvenida y, y atendida en lo que esté a mi alcance. Entonces les tiendo un saludo y les estaré avisando por WhatsApp cuando subiré el, el próximo, la próxima clase virtual. Muchas gracias a todos y a todos.